Bendiciones para todos, me presento, soy la pastora Paula Castellanos, nuevamente junto a ustedes, desde la República Argentina, Buenos Aires. Somos de la Iglesia de Cristo, Mi Fe Sana, Ministerios de Fe y Salvación para las Naciones. Estamos pastoreando nuestra iglesia junto a mi esposo el apóstol Franklin Castellanos, en la calle Constitución 2354, barrio San Cristóbal. Primeramente doy gracias al Señor por este día, por esta nueva oportunidad, privilegio de poder compartir una enseñanza junto a ustedes. En esta ocasión, nuevamente quiero compartir un tema y una revelación tremenda junto a todas las mujeres, también junto a aquellos hombres que no entienden y no comprenden esta tremenda revelación. El título de esta enseñanza se llama El velo en la mujer como señal de autoridad sobre su cabeza. Hoy quiero hablarle de una de las revelaciones que al apóstol Pablo se la dieron a conocer por el Espíritu Santo para beneficio de la Iglesia de Cristo, y el velo como señal de autoridad sobre la mujer. Claro, sabemos que casi el 90% de la Iglesia lo ha pasado por alto, pero es una tremenda revelación cuando una mujer la entiende. Digo, lo ha pasado por alto porque muchos dicen que quizás se ha pasado de moda el velo, o quizás es costumbre porque lo usaba en la iglesia de Corinto. Claro, tiene que venir por revelación, porque de otra manera se miraría ridículo. Tiene el Señor que revelarte como me lo ha revelado a mí, entenderlo y practicarlo. Eso sí, quisiera que en este día se ponga en neutro usted y escuche tranquila, tranquilo, sin poner ningún mecanismo de defensa, porque si no, no le va a ser de provecho y no va a aprovechar lo que quizás en este último tiempo el Espíritu Santo quiere enseñarle a su vida, quiere hablarle, quiere ministrarla. Mire, existen en la Biblia doctrinas que no afectan con la salvación, pero sí a la sujeción y a la administración de la bendición de Dios. ¿Qué quiere decir con la salvación? Que por usar velo tú no vas a perder la salvación, pero sí vas a perder muchas bendiciones de parte de Dios. La sujeción, recuerde, que no es por obligación, sino que es por amor y por obediencia a la palabra de nuestro Señor. Usted sabe que Dios, siendo la máxima autoridad del universo, delega su autoridad en ciertas áreas de la vida. Nuestro Dios es un Dios soberano, y soberano significa que Él hace lo que quiere y como quiere y cuando quiere. La pregunta sería, ¿cuál es el propósito? El propósito es normar, sujetar, gobernar y ordenar ordenar las cosas. Recuerde, nuestro Señor es un Dios de orden. El Señor siempre ordena las cosas, y cuando te ordena a ti y me ordena a mí, a medida que vamos siendo ordenados en nuestra vida, a medida que nosotros vamos siendo enseñados, a medida que nosotros vamos siendo o teniendo más conocimiento de parte del Señor o de las cosas, nosotros más amamos al Señor, nosotros más deseamos que eso que Él ha dicho, eso que Él ha hablado, se haga realidad, se haga vida en nuestra vida. En otras palabras, el Señor ha establecido principios de autoridad con el fin de que se reconozcan y que se manifieste sujeción. Recuerde, la autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Y si tú manifiestas sujeción, lo haces por amor y no por obligación, sino que estás obedeciendo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso Pablo, en 1 Corintios 11, dejó establecido doctrinas, mandamientos de Cristo. Recuerde que en el Antiguo Testamento estaban los mandamientos del Padre. ¿Recuerda? Cristo también dejó mandamientos bien determinados y ratificó unos para que de ahí empezáramos a ver los de Él. Por ejemplo, ratificó aquel mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerde que hay 613 mandamientos, pero con esos 2 mandamientos nosotros estaríamos diciendo, o nosotros con esos 2 mandamientos estaríamos cumpliendo quizás, porque recuerde que no son 10, son 613 mandamientos en la ley, pero nosotros con esos 2 mandamientos que la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo y al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, tú ya cumpliste pero estos 2 mandamientos es tremendo aplicarlos. ¡Wow! Amén. Entonces, en 1 Corintios 11 dejó establecido doctrinas también, como es el velo, como es la Santa Cena del Señor y como lo es la sujeción. Quiero que leamos en el versículo 1 y 2 de 1 Corintios 11. Amén. Y dice así. Dice: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Recuerde, porque hay tradiciones de hombre y hay tradiciones de Dios. Hay costumbres de Dios y hay costumbres de hombre. Por ejemplo, la Santa Cena es una costumbre. Y es una costumbre muy buena. Muy buena. ¿Notó? La iglesia de Corinto guardaba con firmeza las instrucciones. Quiero que veamos el capítulo 3. Y dice así el capítulo 3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Notó? Este versículo nos habla de responsabilidad, y la responsabilidad de aprender los elementos principales de la sujeción. Por eso el velo en la mujer es símbolo o evidencia de la autoridad del varón. Lo tremendo es que por ende se convierte en señal de autoridad ante los ángeles. ¿En dónde diríamos? En los cultos públicos o en las devociones privadas. Lo más asombroso que miraba es que la doctrina del velo en la mujer es 100% bíblico. También se deja ver como un mandato apostólico. Note qué importante que es estar sujeta, porque cuando yo me cubro mi cabeza, quiere decir yo soy una mujer sujeta. Soy una mujer sujeta a mi esposo, soy una mujer sujeta al pastor, a la autoridad. Yo reconozco autoridad. Por eso Pablo, en este capítulo 11, amplía y corrige la forma de uso y sobre qué base doctrinal se asienta sus instrucciones. Leamos de nuevo el versículo 3 y dice así: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Wow. Esto refleja el orden característico de Dios. Recuerde que Dios es un Dios de orden, quien es el creador de todo. También nos habla de autoridad y sujeción. Y la autoridad y la sujeción son factores
determinantes en la salud de la iglesia. También este versículo 3 nos habla de la forma que Dios gobierna, y esa es la razón del por qué nos muestra estos tres principios de gobierno de Dios. Eso sí, se hace difícil entender la doctrina del velo, porque para entender hay que comprender los dos sistemas universales de Dios. ¿Cuáles son esos sistemas? Uno es la gracia y dos es el gobierno de Dios. Note, conocer la gracia y el gobierno de Dios son cosas muy tremendas. El gobierno de Dios es inamovible, porque en el gobierno de Dios tú no puedes violar absolutamente nada. El gobierno de Dios es tan tremendo que ahí sí la santidad, la ley, son principios fundamentales que Dios ha determinado y Él no las puede violar. Por eso es que la ley de Moisés es espiritual. La ley de Moisés es santa. La ley de Moisés es una ley, pero que vino de parte de Dios, que es parte del gobierno de Dios. Pero que Él no quería implantársela al hombre porque sabía que el hombre fallaba y él que falla en el gobierno de Dios muere irremediablemente. Entonces, como nuestro Dios es tan bueno, dentro de la ley, como Él no puede violar la ley, su palabra no la puede violar, entonces Él crió otro sistema. El otro sistema, el sistema de la gracia. Y Él mismo se hizo gracia para salvar a su gobierno. Por eso es que en la gracia, usted y yo tenemos misericordia. Usted y yo somos perdonados. Usted y yo somos benditos. Pero dentro del gobierno de Dios, usted y yo estuviéramos ya eliminados hace ratos. Bendita la misericordia de Dios, que estamos en la dispensación de la gracia. Bueno, entremos en detalles al versículo 4. Leamos el versículo 4 de 1 Corintios 11. Dice así: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Otra versión dice afrenta su cabeza. ¿Notó? El hombre no debe cubrirse la cabeza, dice aquí, porque sería una vergüenza para su cabeza que es Cristo. Sería una vergüenza para su cabeza que es Cristo. El hombre representa a Cristo en el gobierno de Dios. Entonces, el varón no debe cubrirse la cabeza. Cristo, siendo la cabeza o autoridad del hombre, es invisible, y la cabeza descubierta del hombre simboliza la autoridad que Dios le ha dado sobre todas las cosas visibles. Por lo tanto, cuando el hombre ejerce esta autoridad de forma apropiada, glorifica al Creador, y de esta manera su cabeza descubierta refleja la gloria de Cristo. Mire, la expresión todo varón y toda mujer en el versículo siguiente que les voy a leer después destacan la distinción de los sexos. Todo varón, toda mujer. En el versículo 3 dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Por lo tanto, el varón que hace esto afrenta su cabeza, afrenta a Cristo, y afrentar su propia cabeza física no tendría ningún sentido, pero sin duda se refiere a su cabeza espiritual,
el Señor Jesús. Versículo 5 leamos. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra, afrenta su cabeza, dice otra versión, porque se hace una con la que está rapada. ¿Notó? Esto nos enseña que si una cabeza no está cubierta, resulta que hay dos cabezas. Una debe de cubrirse. Lo tremendo es que delante de Dios y Cristo, una cabeza debe estar cubierta. La pregunta sería, ¿cuándo hay que cubrirse? Acá leímos que hay que cubrirse cuando se ora o cuando se profetiza, porque de esa forma está reconociendo el gobierno de Dios cuando se presenta delante de Él. Está diciendo, yo reconozco autoridad sobre mi esposo, sobre el pastor. Entonces, ¿deberían cubrirse las hermanas al orar y al profetizar? La respuesta lógica sería que sí, porque la palabra nos está diciendo. Puesto que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Mire, cuando una mujer afrenta su cabeza, cuando una mujer no se cubre, viene a decir que no reconoce el gobierno de Dios, que no reconoce el gobierno que Dios ha dado al hombre y que no está dispuesta a sujetarse al mismo. ¡Wow! Falta de sujeción. También proclama su independencia del varón y niega la condición de cabeza del varón. Leamos, versículo 6. Dice así, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Notó? Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Parecería paradójico, pero está escrito en la palabra. Dios deja que tú decidas, porque si no se cubre la cabeza, como dice acá, debería raparse el cabello. Ahora, si se siente avergonzada de raparse, entonces tiene que cubrirse. Sigue siendo paradójico. Mire, esto quiere decir que todo tiene que ser hecho de modo completo, no a medias. Versículo 7. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. ¡Wow! Esto quiere decir que el hombre no se cubre porque representa la imagen y gloria de Dios. O sea, su velo es invisible porque su cabeza es invisible. Por eso podemos decir que si una mujer no se cubre, no puede demostrar que el hombre es la cabeza. También Pablo indica en este versículo 7 y se propone reforzar el argumento de los versículos 4 y 6. Leámoslo de nuevo. Dice así: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¡Wow! ¿Notó? Que los varones no deben cubrirse,
mientras que las mujeres sí. Por eso sigue diciendo el versículo 8 y 9, leamos, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. ¿Escuchó? Esto nos muestra una gran verdad. El varón es criado por Dios y la mujer es derivada del varón. En otras palabras, Pablo quiere aclarar que en el principio se estableció en el gobierno de Dios que Adán fuera la cabeza y Eva no. Por eso la mujer debe estar sujeta al varón. Mire, Dios creó al hombre y a la mujer con propósitos distintos para que cumplieran papeles distintos. Por lo cual dice la Biblia, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Lo más asombroso es el versículo 10 y dice así, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. ¿Notó? Esta es una de las causas por qué debe cubrirse por causa de los ángeles. Yo creo que el velo es una señal de autoridad para los ángeles negativos y positivos. O sea, la señal de autoridad es como testimonio a los ángeles para no exponer su cabeza. Usted sabe que los ángeles que cayeron fue porque no respetaron el principio de autoridad, que como Dios cabeza. Entonces, cuando la mujer tiene señal de autoridad sobre su cabeza, es como que dice la mujer, he cubierto mi cabeza porque yo no procuro ser la cabeza. En otras palabras, dice, mi cabeza está velada y acepto al hombre como la cabeza. Lo bueno es que al aceptar al hombre como cabeza, significa que acepto a Cristo como cabeza y a Dios. Es tremendo cuando la mujer entiende y comprende. Mire, le doy un ejemplo. Yo soy argentina, vivo en Argentina, amo este país porque es el país que Dios me ha hecho nacer. Pero hay una potestad, que lo hablaba con mi esposo, hay una potestad tan grande sobre Argentina, hay una potestad de matriarcado que no es la cultura de Argentina en sí, sino la cultura que vivamos nosotras, mujeres o hombres. Es la cultura con la que yo voy a representar a mi Dios, una cultura espiritual, una cultura de iglesia en mi casa, en mis hijos. Crear una cultura de iglesia. No es tanto la cultura, porque si vamos a otros países, todos los países tienen diferentes culturas. No es la cultura en sí, sino la cultura que yo debo de vivir, una cultura espiritual. Eso es tremendo cuando la mujer verdaderamente entiende y comprende y Dios le revela a su vida. Pero es tremendo, es tremendo. También es como que diga, yo no me voy a revelar como se revelaron los ángeles. Esto es lo que significa, ¿escuchó? A causa de los ángeles. Por eso lo que Dios no recibió de los ángeles que cayeron, lo tiene ahora de la iglesia. Claro, el diablo se va a oponer a la idea de cubrirse. ¿Por qué? Porque ese acto le avergüenza. Al diablo le avergüenza estar cubierto. Ahora, hay que tener cuidado con los abusos extremos, con los abusos legalistas, porque hay hombres que piensan que como son cabeza,
la mujer debe de adoptar una actitud de sumisión ciega. No, no se equivoque. Entonces, ¿por qué Pablo añade por causa de los ángeles? Acá la palabra. Mire, los ángeles son espectadores de lo que está sucediendo en la tierra en la actualidad, como lo fueron de lo que aconteció en la creación. Claro, en la primera creación vieron cómo la mujer usurpó, escucha esta palabra, la mujer usurpó el puesto de gobierno sobre el hombre. ¡Wow! Y ella tomó la decisión que Adán debería haber tomado. Y como resultado de esto, entró el pecado en la raza humana con su indecible estado de miseria y mal. Lo tremendo es que Dios no quiere que lo que sucedió en la primera creación se repita en la nueva creación. No quiere el Señor que vuelva a repetir lo que ya pasó. Prosigo a la meta, dice Pablo. No quiere el Señor que volvamos atrás y que se repita, que un nuevo ciclo vuelva de vuelta a nuestra vida a repetirse. Eso no lo quiere Dios para nuestra vida. Mire, cuando los ángeles miran, Él quiere que vean a la mujer actuando en sujeción al hombre e indicando esto de manera externa mediante una cubierta sobre su cabeza. Leamos el versículo 11 y 12. Dice así: sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. ¿Notó? Pablo nos advierte con un sin embargo. Sin embargo, esto quiere decir que tengamos cuidado porque ni el uno ni el otro pueden decir que son algo especial, porque todas las cosas son de Dios. En otras palabras, el varón solo fue un intermediario de derivación de vida que dio a la mujer. O sea, el varón es un velo entre la mujer y Dios solamente. También es importante reconocer que Dios no derivó a la mujer de los pies del varón para que se le pisotee su dignidad. Aparte, tampoco la tomó de la cabeza para que ella tome autoridad sobre él. No, lo sabio fue que la derivó del costado, o sea, debajo del brazo, para ser protegida, para ser muy amada. La tomó cerca del corazón. ¿Notó? La cubre y la ama. Pero mire, aunque haya subordinación de la mujer al hombre, ambos son mutuamente dependientes, porque el uno no puede existir sin el otro. Y todos los seres humanos, incluido el varón, por supuesto, venimos al mundo por medio de la mujer como madre. Por eso Pablo añade aquí: pero todo procede de Dios. Todo procede de Dios. Dios es un Dios creador, porque Dios ha creado este perfecto equilibrio para indicar que el uno no puede existir sin el otro, de modo que no haya ninguna causa justificada para quejarse. ¿Notó? Versículo 13. Dice así: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio
que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿Notó? Por eso la pregunta sería, en este caso, ¿es propio que la mujer ore sin cubrirse la cabeza? Hágase esa pregunta. Después que ha conocido el principio de gobierno de Dios. Versículo 3, leamos. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Escuchó? Mire, leamos el versículo 14, que dice así, va ligado. ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra? ¿Escuchó? Solo que aquí no dice la medida. Yo creo que debe de haber una diferencia en cuanto a feminidad y masculinidad, porque en los tiempos pasados se usaba pelo largo. Ahora vamos a ver el contexto que se toman los que no usan velo porque no se toma contexto. Mira el versículo 15, como dice, y dice así, pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. ¿Notó? La Biblia dice por cobertura, la Biblia aramea, dice así, por cobertura. O sea, a la mujer, la naturaleza le da una cobertura que es su cabello. En otras palabras, esa cobertura es un símbolo de feminidad, ya que es muy raro encontrar una mujer calva. Es muy raro ver una mujer calva. Ahora, si le queremos encontrar un sentido espiritual, podríamos decir que el cabello se le es dado por velo en sus actividades seculares para que ande cubierta, para que ella ande cubierta y no ande por la calle con el velo. Por eso nos dio el pelo. ¿Por qué le digo esto? Porque cobertura significa cubrir o proteger algo. Se nos ha dado cobertura. No podemos andar sin coberturas, mujeres. Entonces, en la iglesia y en las devociones personales, la mujer debe de añadir otra cobertura a esta natural. La mujer debe de añadir otra cubierta a esta natural. Bueno, para que se nos aclare más el panorama, hay que leer el texto con un contexto que sería el versículo 15 y versículo 6. Dice así, versículo 15, pero que si la mujer tiene el cabello largo, ¿le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Versículo 6, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Wow. Esto quiere decir que si la mujer acepta la autoridad de Dios, debe de usar otra cubierta. Si no, rápese. Acá lo dice la Biblia, no lo digo yo. En otras palabras, si acepta la cobertura de Dios, debe añadir otra por su cuenta. ¿Notó? Debe añadir otra por su cuenta. Lo tremendo es que si rechazas cubrirte, debes de quitarte la que Dios te ha dado. Entonces, todo esto quiere decir que el cabello largo en sí es insuficiente. Por eso es que hay que añadir otra cubierta. Ahora,
Si nos ponemos a pensar, son 3 coberturas que le ponen a la mujer. Escuche bien, la cobertura que le ponen a la mujer es el pelo, el velo y la cobertura del hombre. Lo tremendo es que hoy en día la mujer ni se cubre, ni se rapa, o sea, sería doble desobediencia a la luz de lo que estamos hablando, a la luz de la palabra del Señor. Versículo 16, mire lo que dice. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. ¡Wow! ¿Escuchó? Aquí Pablo le habla a los amigos de discusión. O sea, Pablo habla bien en serio porque está enseñando del velo desde el versículo 1 al 15. O sea, lo que Pablo quiere decir es que es equivocado el discutir sobre lo que él ya ha establecido en los versículos 1 al 15. Note que yo estoy exponiéndole la palabra. Yo no le estoy imponiendo la palabra del Señor. No. Ni el apóstol, mi esposo, ni el apóstol Franklin impone sus prédicas o cuando da algo, no lo impone, sino que expone la palabra para que el Espíritu Santo de Dios le hable a usted y se le haga rema la palabra. Amén. No estoy imponiendo la palabra. Por eso le dije al principio, póngase en neutro y escuche la palabra. Sin ningún mecanismo de defensa. Le expongo la palabra, no se la impongo. En otras palabras, Pablo quiere decir que lo que se ha dicho no es optativo. Pero si alguno no está de acuerdo, que haga lo que bien le parece. No podemos obligar. Esto es por revelación, mis queridas mujeres. Es por revelación. Eso sí, la doctrina apostólica enseña y practica lo expuesto. ¿Escuchó bien? Repito, la doctrina apostólica enseña y practica lo expuesto. Yo no voy a practicar algo que yo no sé. Primero tengo que practicar algo para que pueda volverme experta en lo que he aprendido y pueda comprenderlo y entenderlo. En este caso es a la luz de la palabra. Debo de pedir ese discernimiento. ¿Se acuerda de la tribu que hablamos de la tribu de Isaacar? Que le pidieron discernimiento, se volvieron expertos en discernir. ¡Wow! Qué lindo es volverse experto en discernir la palabra del Señor y que Dios nos hable a la luz de la palabra. Amén. Aparte, esto nos muestra que Pablo está dispuesto a razonar desde el versículo que lo leímos del 1 al 15, pero después ya no razona más. Por eso dice el versículo 16, pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. ¿Notó? Aquí la palabra nosotros, señala Pablo y los apóstoles, y quiere decir no hay esta costumbre en los apóstoles que las mujeres no se cubran, que las hermanas no se cubran. O sea, esta no es una cuestión sobre la que hay que discutir. Ahora, si uno quiere discutir, la respuesta es, ni las iglesias de Dios están para discutir.
Uno no debe de ponerse en ese plano de discusión. Pídale mejor al Espíritu Santo que le hable y que le revele la palabra. Repito, ni las iglesias de Dios están para discutir. Que discutan solo sería la respuesta. Bueno, ¿qué es lo que se discute teológicamente con respecto a cubrirse? ¿Qué es lo que se discute? Mire, muchos dicen que el versículo 3, leamos, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Notó? Ellos dicen que estas son cosas que afectan a los corintios, no al universo. Si fuera cosa que afectara a los corintios y no al universo, también sería ridículo que Pablo, no me acuerdo bien el pasaje donde dice, creo que en Primera de Tesalonicenses o Segunda, cuando habla sobre el arrebatamiento a los tesalónicos. Entonces sería ridículo decir que el arrebatamiento solo es para los tesalónicos, porque creo que usted y yo esperamos el arrebatamiento. ¿O no? Lo más tremendo es que ser cristiano es una cuestión de alcance universal, no de un Corinto. ¿Escuchó bien? Un cristiano es una cuestión de alcance universal, no de un Corinto. También el que Dios sea la cabeza de Cristo es una cuestión universal, no de un Corinto. Aparte el ser la cabeza de la mujer es una cuestión universal, no simplemente la cosa de un Corinto. El problema es que muchos resisten la palabra. Incluso si alguien quiere discutir que era una costumbre de los corintios, se equivoca. Porque si no fuera también que Pablo se refería en Primera o Segunda de Tesalonicenses cuando se refería a que le estaba hablando del arrebatamiento a la iglesia tesalónica. Entonces el arrebatamiento no era tampoco. O sea, era solo para los tesalónicos el arrebatamiento. ¿Por qué le digo esto? Porque según la costumbre de aquel tiempo, cuando los judíos entraban en una sinagoga, se cubrían la cabeza. Tanto hombres como mujeres. O sea, usaban un velo llamado talit para cubrir la cabeza cuando entraban en una sinagoga. Si no, no podían entrar. Otro dato importante es que los griegos en aquel tiempo tenían costumbres diferentes y los corintios era una ciudad griega. O sea, ni los hombres ni las mujeres se cubrían. Ninguna nación o raza gentil en los días de Pablo que requería que la mujer llevara velo y el hombre no. Entonces, que el hombre llevara descubierta la cabeza y la mujer la llevara cubierta era una orden que los apóstoles habían dado. Por eso, mire cómo dice el versículo 4, y dice así: todo hombre que se cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra, afrenta su cabeza. ¿Notó? El hombre no debe cubrirse. Leamos versículo 6. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Notó? Si el pelo fuera el velo, entonces ¿para qué escribir que tiene que raparse? No tendría que estar escrito. Entonces, el cubrirse la cabeza es una cosa muy pequeña, pero constituye un gran testimonio. También es bueno destacar que si el velo no fuera una doctrina apostólica,
señal de autoridad, tampoco lo fuera la Santa Cena. ¿Por qué? Porque esa es la otra ordenación que Pablo fue a instituir en el mismo capítulo que estamos leyendo, capítulo 11 de Corintios, versículo 17 al 34. ¿Notó? La Santa Cena fuera lo mismo. No tendríamos que hacerlo. La Santa Cena no tendríamos que hacerla si no quisiéramos. ¿Por qué? Pero si no lo haríamos a la Santa Cena, perderíamos muchos beneficios también. Perderíamos el beneficio de vida eterna, perderíamos la sanidad, la liberación que nos podemos nosotros quedar sin esos beneficios si no hacemos la Santa Cena. Sería paradójico pensarlo eso. Lo tremendo es que si esto fuera solo para los corintios, los que discuten el velo no tendrían que hacerla. No tendrían que hacer la Santa Cena tampoco, los que discuten del velo. Ahora, hágase una pregunta. Le dejo una pregunta para que se haga en su casa. ¿Es tan difícil comprenderlo? Mire, a la persona que tiene la voluntad de aceptar esta verdad, le es muy fácil comprenderla. Si aceptamos lo que podemos comprender, nos ayuda a comprender también las cosas más difíciles. Repito, si aceptamos lo que podemos comprender, nos ayuda a comprender también las cosas más difíciles. Le dejo para que siga leyendo versículos 5 y 6. Yo me hacía una pregunta. ¿Ha cambiado Dios su palabra? Hágaselo usted en su casa. ¿Ha cambiado el Señor su palabra? ¿Ha cambiado el Señor su palabra? ¿Yo estoy leyendo la misma palabra que usted? Termino con una figura tremenda, y que Dios le revele a usted a través de su palabra. Como le dije antes, no estoy imponiendo la palabra del Señor, sino que estoy exponiéndole para que el Señor pueda hablarle a su vida y para que el Señor pueda enseñarle a usted acerca de esta enseñanza. Amén. Quiero que leamos esta figura tremenda en Génesis para que me lo entienda mejor. Génesis 24, del 63 al 65. Una figura tremenda. Dice así. Dice, y por la tarde Isaac salió a meditar al campo y alzó los ojos y miró, y he aquí venían unos camellos. Verso 64. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello. 65. Y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. En otra versión dice, y el criado dijo, ¿qué le quiero decir con esto? Mire, solo le daré una breve explicación para que usted me pueda entender lo que yo le quiero transmitir con esta tremenda figura. Mire, Abraham tipifica al Padre, el criado tipifica al Espíritu Santo, Isaac tipifica a Cristo y Rebeca tipifica a la iglesia novia. Y los camellos, tipo de los ministros. Mire, los camellos, tienen la característica de almacenar mucha agua. Ahora, el agua en la Biblia es tipo de la palabra. Y los camellos almacenan agua para pasar desiertos. Entonces, es tremenda esta figura, porque cuando Rebeca, eso lo quiero que me entienda, cuando Rebeca
ve a Isaac y le pregunta al criado, ¿quién es ese hombre? Y el criado le dice, ese es mi señor. Otra versión estoy leyendo. Entonces Rebeca se bajó del camello y se cubrió con el velo, dando señal de sumisión a su cabeza. ¡Wow! Me impactó esta figura tremenda, 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 tremenda. Recuerde, la novia que se va a encontrar con Cristo para casarse es una novia sujeta a Él. Es una novia sujeta a Él. Por lo tanto, mujeres, deberíamos mantener la práctica del cubrimiento, claro, cuando se le haga rema, cuando se le haga vida la palabra, esta enseñanza, y usted comprenda y entienda verdaderamente acerca del velo, qué importante es. Mientras se acerca la venida de Cristo, tipo de Isaac, esperando a Rebeca, tipo de la iglesia novia. Y recuerde que quien presenta a la novia es el criado, tipo del Espíritu Santo, junto con los ministros. Entrega a la novia el Espíritu Santo. Esta figura es tremenda. Si usted la vuelve a leer, es tremenda. Porque quiere decir que nosotras, mujeres, debemos de estar cubiertas, debemos de tener señal de autoridad, porque no somos cabeza. Recuerde, la sujeción es por amor y no por obligación, y es por obediencia a la palabra. Y también el velo, para mí, que se me ha revelado, es señal de autoridad sobre mi cabeza, reconociendo que estoy bajo sujeción y cubierta. Amén. Quiero orar por tu vida y espero que esta palabra pueda ser de edificación para tu vida y la puedas comprender y entender a la luz de la palabra y que el Espíritu Santo de Dios pueda revelártela. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor. Primeramente dándote gracias, Señor, por una vez más, por permitirme, Señor, compartir esta enseñanza, Señor. Gracias te doy, Padre, primeramente por mi casa. Gracias por mi vida, Señor. Gracias por hablarme. Gracias por revelarte a mi vida cada día, Señor, para hacerme mejor persona, mejor esposa, mejor pastora, Señor. Gracias te doy, Señor, porque cada día, Señor, tú eres grande, tú eres perfecto y cada día tú nos hablas a través de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, pueda, Señor, hacer rema a aquellas mujeres, Señor, que no la entienden y no la comprenden, Señor, para que cuando tú le hables, amado Espíritu Santo, ellas puedan estar en neutro, Señor, sin ningún mecanismo de defensa, para que tú hables a su vida, a su corazón, Señor, y desarraigues todo aquello que no puedan entender y comprender a través de tu palabra. Señor, gracias te doy por esta palabra. Gracias te doy porque obedezco a tu palabra, Señor. Gracias te doy por cada mujer, por cada hombre que está mirando este video, Señor, y que pueda ser de edificación, tanto para el hombre como para la mujer. En este caso, Señor, que cada mujer, Señor, tú puedas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, hablarle, guiarle, Señor, fortalecer, Señor, su vida. Que en el nombre de Jesús seas tú hablando, Señor, a su vida. Te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias por todos aquellos que están escuchando este video, Señor. Los bendigo, Padre Santo, para que la palabra, Señor, se haga rema en sus vidas. Yo te alabo, te bendigo, te exalto en este día, Señor, y me sujeto
a tu palabra, Señor, y lo hago en obediencia, por amor a tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, una vez más. Gracias, Padre, por esta palabra. Y gracias porque sé, Señor, que en estos tiempos, Padre, en estos tiempos que estamos, Señor, y tú vienes pronto, que en estos tiempos tú te glorifiques aún más, Señor, y nos hables más a través de tus palabras, Señor, que es profética, Señor. Te doy las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones.